Ramos. Esto, queridos hermanos, que llevamos en nuestras manos es el signo de el testimonio, el martirio de nuestro Señor Jesucristo, y también signo de esa victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Brindemos fuertes aplausos a nuestro Señor. Hoy y el Viernes Santo son unas de las pocas veces, si no son los únicos días en que escuchamos el relato completo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasión quiere decir testimonio. Escuchamos hoy el testimonio de nuestro Señor. Testimonio que Él lo ha hecho, lo ha dado con su sangre, entregando su vida. Por eso, aunque a veces al escuchar todo el relato, algunos ahí, a veces nos cuesta estar parados o nos desesperamos, pero yo espero que le hayamos puesto atención, ¿verdad? Porque es una de las pocas veces en que escuchamos todo el testimonio de Jesucristo. Un testimonio que está lleno de corrupción, lleno también de traiciones. Al final a Jesús lo dejan solo. Aunque nosotros decimos que Judas Iscariote fue el traidor, pero al final todos sus discípulos huyen y lo abandonan. En los momentos de agonía no están con él, sino se duermen. Y Pedro lo niega. Ahí pues está ejemplificado o está retratada la imagen de los discípulos, de nosotros también, que estamos con Jesús, seguimos al Señor, somos testigos de muchos signos, pero ante el momento de dar testimonio, muchos huimos, otros lo traicionamos y otros lo negamos. Ahí está retratada la imagen de los discípulos de aquel tiempo, pero también los discípulos de hoy, que vamos con Jesús, pero en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de dar testimonio, lo negamos, lo abandonamos o lo traicionamos. Pero también está el testimonio de algunas mujeres que siguen a Jesús hasta la cruz y que están ahí y que no les da miedo, acompañar a ese ajusticiado. Y ese es, hermanos, el ejemplo que a nosotros nos puede guiar, el ejemplo de valentía de estas mujeres que acompañaron a Jesús hasta la cruz, hasta la muerte. Ese es el ejemplo para nosotros de discípulos, ¿sí? El testimonio de estas mujeres que estuvieron con Jesús, fueron fieles a Jesús hasta la muerte y no tuvieron miedo también de ser declaradas como discípulas de Jesús. En la pasión, hermanos, nosotros, ahí está resumida o resumido lo que digamos es el corazón de lo que creemos, que Dios envió a su Hijo al mundo para nuestra salvación,
Dios envió a su Hijo para salvarnos. Y entonces en la cruz vemos nosotros, hermanos, vemos la claridad, vemos con claridad la voluntad de Dios para nosotros. Dios que está dispuesto a dar su vida, a dar la vida de su Hijo, a entregar a su propio Hijo por nuestra salvación. Ahí está el juicio de Dios. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente que Dios nos juzga, que Dios nos condena, o que Dios está viendo cómo echarnos en cara nuestros pecados, nuestros errores. Pero no, nosotros en la pasión vemos esa palabra de Dios para nosotros, o sea, la decisión definitiva de Dios, que Dios está dispuesto a dar su vida por nosotros. No hay otra voluntad, no. Dios no condena, Dios no juzga, no, Dios da su vida por nosotros. Entonces, ese es el juicio de Dios, el estar dispuesto a perdonar, el estar dispuesto a entregar todo por nosotros, a darlo todo, a derramar su sangre, a entregar su cuerpo por nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Pero también en la cruz vemos nosotros también lo peor que hace la humanidad, lo peor de nosotros, lo mejor de Dios, que es su perdón, su amor, su misericordia, pero también lo peor de nosotros, lo peor de esta humanidad, que condena al justo, que odia la verdad, que rechaza el amor, que rechaza la fraternidad. Por eso en la cruz, hermanos, ahí está resumido, ¿sí?, lo mejor de Dios, pero también lo peor de nosotros como humanidad, que condenamos, que odiamos, que tratamos con violencia, que rechazamos ese plan de Dios. Ahí, hermanos, en esta pasión pues está retratada también lo peor de nosotros, el pecado de la humanidad. Si nos dimos cuenta en la pasión, Jesús al principio habla con sus discípulos, ¿sí?, habla y dice, pero poco a poco Jesús va quedando en silencio, ¿sí?, y ya los que hablan es la gente, ¿sí? Jesús ya casi no dice nada. Al principio habló con sus discípulos, pero cuando fue capturado habló y luego fue guardando silencio, hasta el punto en que ya no dijo ni una palabra. ¿Qué nos puede a nosotros decir esto, hermanos? Que Jesucristo, lo que Él enseñó, luego pues ya no tuvo necesidad de palabras, porque lo que habló fue su testimonio, su rectitud, su fidelidad hasta la muerte. Poco a poco, hermanos, Jesús fue guardando silencio, porque lo que habló fue su amor, fue su testimonio, fue su fidelidad. Y así para nosotros también nos enseña de que para nosotros los cristianos no valen tanto las palabras, no valen tanto los discursos, el hablar mucho, no. Lo que tiene que valer en nuestra vida es ese testimonio de amor, de sacrificio, de entrega. Sí, porque al hablar nosotros también nos podemos equivocar, como Pedro. Dice, yo daría mi vida por ti. Sí, Pedro habla, pero a la hora de la persecución, a la hora de dar testimonio, pues niega al maestro.
Y así también nosotros, hermanos, en nuestra vida vemos a Jesús. Esto que hemos escuchado en la pasión es el testimonio de Jesús. El testimonio, sí. La pasión quiere decir testimonio. Pasión quiere decir testimonio. Y un testimonio que Él lo dio entregando su vida, con su sangre, con su cuerpo. Entonces, este relato que hoy hemos escuchado, hermanos, nosotros lo hemos de encarnar también. La pasión la hemos de encarnar porque ahí Jesucristo ha dado testimonio de ese amor de Dios para nosotros. ¿Qué testimonio más necesitamos nosotros de ese amor de Dios? Que Dios nos ama, que Dios está dispuesto a perdonarnos. ¿Qué otro testimonio nosotros esperamos? ¿Qué otro signo nosotros queremos tener en nuestra vida? Cuando el signo más grande lo ha dado el Señor, muriendo paso a paso, siendo condenado y sufriendo. Ese es el signo hoy para nosotros. Por eso, en estos días de la Semana Santa estamos llamados, hoy comenzamos con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero estamos llamados a ver ese testimonio que Jesús dio, ese testimonio que lo fue dando con sus obras, no tanto con sus palabras, que lo fue dando paso a paso con sus obras, con sus decisiones, con sus acciones. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a recibir esa salvación, que nos ayude a aceptar esa salvación que Él nos trajo y que nos permita contemplar ese testimonio de amor, de misericordia que Él nos ha dado entregando su vida por nosotros. Vamos a ponernos de pie. Digamos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, autor de nuestra salvación, y sabiendo que Jesús es el que viene en nombre suyo para salvarnos de la muerte y del pecado, digamos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos.